deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Deja tu huella. En esta ocasión estaremos hablando con ustedes en la sección Estamos a tiempo de conservar y de cuidar las áreas protegidas y vida silvestre en el país. Todos decimos que Honduras es un país rico en bellezas naturales, ¿verdad? Rico en recursos, pero realmente estamos cuidando y estamos protegiendo ese tesoro de la naturaleza que Dios nos dio. La gente que viene a Honduras se maravilla, sale enamorada de nuestras montañas, de nuestros pueblos y sobre todo de nuestros bosques, de esas áreas verdes preciosas que todavía conservamos, pero que tenemos que cuidar, porque si no, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones? Para que podamos hablar de este tema, antes de entrar en materia, quiero presentarles un video precioso que hizo el ministerio, el ICF, el Instituto de Conservación Forestal, y luego de este video continuamos platicando con ustedes. El 34% de la superficie del territorio nacional lo cubren las áreas protegidas, es decir, más de 3.9 millones de hectáreas, donde actualmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, SINAP, administra por medio del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal áreas protegidas y vida silvestre. Existe un total de 91 áreas, entre ellas 63 cuentan con su respectivo decreto legislativo, 16 con acuerdos presidencial y otras que se encuentran como propuesta. Una de las prioridades del Departamento de Áreas Protegidas del ICF es analizar los límites y los respaldos legales de cada una de las áreas declaradas y propuestas para que Honduras cuente con las áreas protegidas que tengan las herramientas de manejo ideales para la promoción de manejo sostenible de los recursos existentes en ellas. El ICF tiene la responsabilidad de declarar sitios de importancia ecológica, ambiental, social, biótica, económicas que justifiquen su interés natural en base a la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre. Recientemente se inició la socialización de los límites del Parque Nacional Marino de las Islas de la Bahía,
proceso en el cual participó el personal de la Zona de Producción y Conservación del Atlántico del ICF. De las 21 áreas protegidas, 22 tienen ecosistemas marinos costeros. Las restantes 69 cuentan con ecosistemas terrestres y humedales de agua dulce. Así también, 7 cuentan con reconocimientos internacionales y de ellas, 2 son sitios de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Las ruinas de Copán en el occidente del país y la Reserva del Hombre y la biosfera del río Plátano en la zona de la Mosquitia. Un dato importante para las personas que visitan las áreas protegidas es que 18 de las 91 cuentan con centros de visitantes o albergues y todas ellas ofrecen mantenimiento de servicios ambientales, recreación y turismo, investigación científica, preservación de especies y la diversidad genética. Las áreas protegidas son aquellos espacios, cualquiera fuere su categoría de manejo, definidas como tales por la ley forestal, para la conservación y protección de los recursos naturales y culturales, tomando en cuenta parámetros geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos de las mismas, que justifiquen el interés general.
Es importante que podamos valorar, que podamos cuidar, ¿verdad?, ese tesoro maravilloso del recurso natural que Dios le dio a Honduras, una nación bella, una nación rica en áreas verdes y en este momento todavía con un buen porcentaje de áreas protegidas, como lo vimos en este hermoso documental que nos facilitó, ¿verdad?, el ICF, y en el que vemos toda esa inmensidad de área verde, de diversidad de flora y fauna que todavía podemos cuidar y conservar. Entonces es importante nada más como recordar que Honduras posee más de 4 millones o casi 4 millones de hectáreas consideradas zonas protegidas. O sea que prácticamente el 36% del territorio nacional está compuesto por estas zonas protegidas. Pero si no lo cuidamos, es ahí donde vamos a hablar del tema, y precisamente por eso es que me complace dar la bienvenida y presentar en esta noche, saludar, ¿verdad?, al biólogo Alex Emilio Vallejo Ham, quien es el coordinador de áreas protegidas y vida silvestre, región forestal noroccidente del Instituto de Conservación Forestal ICF. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos en su programa Deja tu Huella. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué nosotros tenemos un sistema nacional?, se pregunta de repente la gente. Sí. Porque todos los países del mundo tienen sistemas de áreas protegidas, sistemas nacionales de áreas protegidas. Sí. En el caso nuestro, somos el SINAP, que se conoce como SINAP con H al final, y significa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. Y está conformado por las 91 áreas y aglutina alrededor de 4 millones de hectáreas en este momento. Y esas 91 áreas que están ubicadas a nivel nacional, ¿están debidamente protegidas? El gobierno de la República a través de decreto y también a través del SINAP, ¿de qué manera guarda y protege esas 91 áreas protegidas? Bueno, las 91 áreas protegidas establece aquellas áreas que están declaradas oficialmente y que las que están propuestas. Ajá. En este momento, de las 91 áreas, tenemos alrededor de 13 áreas protegidas que son propuestas aún y están en proceso de levantar al Soberano Congreso Nacional el anteproyecto de decreto que vaya a declarar oficialmente estas áreas. Tenemos el resto de áreas protegidas, arriba de las 80 ya tienen un marco legal que las declara y que le da un sustento legal de declaratorio oficial. Y eso es importante porque estamos hablando de que cerca del 90% de las áreas protegidas de nuestras en Honduras tiene ya sea acuerdo presidencial o tiene un decreto legislativo como tal, y eso significa que tienen un marco legal que les asegura la perpetuidad de esas áreas protegidas. ¿Y el ICF como el SINAP promueven, trabajan, de qué forma con la población en general para poder cuidar también? Porque creo que esto pues es una tarea de todos, ¿verdad? No solamente del ministerio, del ICF, sino de toda la población. ¿De qué forma promueven ustedes actividades para invitar a la población a cuidar esas zonas o áreas protegidas? Bueno, dentro del manejo, dentro de la administración de las áreas protegidas en Honduras, existen una serie de instrumentos que se ha generado por parte del Departamento de Áreas Protegidas, en el cual son instrumentos de alguna manera estandarizados a nivel latinoamericano. En materia de áreas protegidas, de alguna manera hemos avanzado muchísimo porque hemos estado permanentemente aunando esfuerzos regionales para poder mejorar la administración de estas áreas. ¿Esto qué significa? Significa de que el Departamento de Áreas Protegidas lo que ha generado son manuales o normativas. Tenemos la normativa para elaborar planes de manejo, la normativa para elaborar convenios de comanejo, y ahí es donde y otras normativas adicionales, la normativa para delimitación y demarcación de las áreas protegidas, etcétera. Tenemos en total cerca de 10 normativas diferentes, y esas normativas son las que dan las pautas y estandarizan el manejo en todas las áreas protegidas. Excelente. Cada área protegida tiene sus condiciones particulares, pero hay un marco de referencia que estandariza. No, porque si no lo hacemos así, lo que tendríamos es una serie de procesos en cada área protegida, pero de manera individual sin llegar a una visión de lo que queremos como áreas protegidas. En este sentido, la sociedad se integra dentro del proceso que nosotros le llamamos la normativa para establecer convenios de comanejo. Ajá. Diría la gente, ¿qué es un comanejo? Un comanejo es básicamente, lo podríamos llamar como una coadministración, donde nosotros buscamos aliados que tengan la voluntad y el interés de ayudar o de aportar esfuerzos para poder administrar y manejar un área protegida,
y esas alianzas se establecen en base a un convenio, y el convenio se denomina como convenio de comanejo. Y la ventaja en este caso es que la ley permite que el convenio de comanejo pueda ser con una comunidad que está legalmente constituida con su personería jurídica, por una empresa privada, no hay ningún problema, tenemos la potestad de que una empresa privada pueda o se interese en comanejo, llegamos al acuerdo bajo qué términos, puede ser una institución pública misma o puede ser una ONG. Entonces el abanico de posibilidades es bien amplio para el comanejo. Y el otro instrumento donde también entra es en el proceso de elaboración del plan de manejo. Los planes de manejo son instrumentos que en este momento incluso estamos en proceso de revisión de la normativa y actualización de la normativa. ¿Por qué? Porque cada 4 o 5 años nosotros revisamos normativas para poderles dar aquellos aportes que vamos ganando con la experiencia para mejorar el proceso. Esto es un constante mejoramiento, y por lo tanto las normativas cada cierto periodo estamos revisándola para poderla actualizar y mejorar el instrumento. Y los planes de manejo son aquellos instrumentos donde nosotros proyectamos una planificación. En la normativa actual establece que los planes de manejo tienen una vigencia de 12 años, con a los 5 años una revisión, pero el plan de manejo me dicta las pautas en el cual yo voy a establecer mis trabajos de manejo en el área. ¿En qué? En cuestiones de agricultura, turismo, protección, vigilancia, desarrollo comunitario, educación, etcétera. En una serie de temas que depende del tipo de área, serán algunos temas que se van a considerar trabajar durante ese periodo o serán otros. Claro. Cada área es particular y por eso no es una receta de qué es lo que hay que trabajar. Ya cada área va determinando uno en su proceso de planificación a dónde es que voy a concentrar los esfuerzos durante ese proceso de 12 años y después cuando se vuelva a hacer el ejercicio de actualización del plan, se define si esos esfuerzos han sido realmente muy positivos y cómo vamos nosotros evolucionando. Ustedes socializan cada normativa de acuerdo a la zona, ¿verdad? Como dice usted, de acuerdo a la zona, de acuerdo al área, etcétera. Socializan con esa comunidad donde está ubicada esa zona de protección, esa zona protegida. Correcto, los planes de manejo son un instrumento que se desarrolla con una relación interinstitucional, pero también hay un involucramiento social a través de las comunidades. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de las áreas protegidas, en el caso hondureño, todas las áreas protegidas tienen poblaciones al interior. Y lógicamente si tienen gente al interior, lo que hay que hacer es trabajar con la gente. ¿Para qué? Para poder entonces establecer alternativas económicas viables para la gente, que mejore socialmente la población, pero que este mejoramiento socioeconómico sea vinculado estrechamente con lo que uno percibe en la protección del recurso. Entonces, esa vinculación es lo que tratamos de hacer. En otras palabras, lo que pretendemos es que normalmente nuestros sistemas productivos tradicionales muchas veces no son adecuados en las áreas protegidas porque promueven erosión, sedimentación, pérdida de suelo, etc. Pero de repente las personas que puedan estar desarrollando un cultivo determinado se le busca alternativas de producción, ¿cómo? Conservación de suelos, por ejemplo, alternativas de productos nuevos que sean compatibles, agroforestería, agrosilvopastoriles, cosas por el estilo que uno va, incluso certificaciones forestales dentro de para que la área protegida genere riqueza económica a la gente, pero que al mismo tiempo la gente al recibir un beneficio económico del área también sea consciente en que tiene que resarcirse del área un interés de poder manejar. Es un blindaje, ¿verdad? De la misma zona. Y la misma gente es la que tiene que de alguna manera. Entonces tenemos que buscar esa vinculación donde la gente se ve involucrada permanentemente y de manera directa con lo que es la protección y el manejo de sus recursos. Usted tocaba un punto importantísimo y es la erosión de los suelos. Y uno se pregunta, ¿por qué será que muchas zonas o comunidades, cuando uno va en la carretera o tierra adentro, ve que queman uno dice es un incendio, pero también no es un incendio, están quemando una zona de tierra porque ahí luego van a sembrar? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Eso es permitido? ¿Eso se puede dar en algunas tierras o en otras no? Bueno, eso es parte de nuestra cultura, de corta, arroz y quema. Y desgraciadamente cuando no es bien planificada nos crea problemas. Los incendios forestales tienen varios orígenes. Uno de los orígenes es
el quemar áreas agrícolas para establecer maíz o frijol, en este caso particular, o áreas de pasto para renovar pasto, que le llama la gente, pero a veces no se consideran rondas adecuadas, y esto significa de que no solamente quemaron el área que pretenden, digamos, reutilizar para un sistema agrícola, sino que por la falta de rondas, o por rondas mal conceptualizadas en el terreno, esa quema nos provoca un incendio ya en el bosque. Sí. Eso es una parte. Todo tiene que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, la cultura que en las carreteras, y esto se da en el tramo de aquí San Pedro Sula, digamos de Chamelecón a Cofradía, de que tenemos el merendón por ese lado que son áreas de matorral, y muchas veces la gente cuando va fumando y tira la colilla, y dice la gente, sí, pero eso no provoca un incendio, pero la pregunta es, con temperaturas que tenemos nosotros en verano, en abril, mayo, y lo sabemos hace poco que estuvimos padeciendo de esos calores, temperaturas de 39, 41 grados, donde uno al sol, debajo del sol se sofoca y se siente la intensidad. El que una colilla caiga en un matorral que está prácticamente seco, promueve fácilmente un incendio. O simplemente un vidrio. El vidrio, por los rayos solares, puede convertirse con estas temperaturas en una lupa, y esa lupa puede provocar que haya un incendio. O sea, cosas que a veces no le damos importancia, pero es nuestra mala costumbre, mala costumbre de botar todo en la carretera. Entonces ahí estamos nosotros provocando disminuyendo el nivel paisajístico de nuestras ciudades, de nuestra carretera, pero también, aunque no lo hagamos, que vamos con un fósforo a prenderle fuego al bosque, pero estamos incidiendo y aportando de alguna manera un riesgo adicional a que se promuevan incendios, que no necesariamente es un pirómano, que le llaman, que son los que llegan con, sino que de repente nos convertimos en pirómanos y tal vez lo desconocemos, que eso puede provocar un incendio. Y entonces vienen los incendios y sea como sea, el atacar, el combatir un incendio forestal requiere recursos, no solamente económicos, sino que logísticos, de personal. Aparte del riesgo que existe de por sí en atacar un incendio forestal, donde la gente que estamos involucradas en ese momento corremos el riesgo de sufrir un accidente o de quemar, como han sucedido ya en varios casos en el país, de gente que ha muerto, desgraciadamente, por quemas, ¿no?, dentro de estos incendios forestales. Entonces, esto creo que es parte de todo ese cambio que tenemos que generar, y que la gente se dé cuenta de que ciertas acciones muy pequeñas potencian riesgos muy grandes. Y yo creo que eso es importante. Solo lo que usted menciona, licenciado, el hecho de tirar una colilla de cigarro. Y él va en el carro, va en carretera y se olvidó de esa colilla, pero no sabe que la temperatura afuera está que arde, o a lo mejor sí sabe, pero jamás se va a imaginar que esa colilla de cigarro que tiró por la ventana de su carro provocó un incendio. Ni cuenta se dio, porque claro, eso empezó pequeñito, luego se hizo grande y la persona va lejos, hasta ya salió del país o salió de la ciudad, ¿verdad? Y lo otro que es interesante, lo del vidrio, vea qué tremendo, a veces, y es cierto, el vidrio es como una lupa, si usted lo expone al sol, irradia un calor que va a provocar un fuego. Interesante ese dato, mire, tirar vidrios en la carretera, también tirarlos a la orilla, y si hay un clima muy como la zona norte, ¿verdad?, que es un clima tan cálido, o aún en la zona sur, en Choluteca, con ese calor tan tremendo, se puede provocar un incendio, ¿verdad?, forestal. Ahora, la pregunta es, en este caso, licenciado, con las personas que tienden, ya no estamos hablando de un incendio, sino que para cultivar, en estos casos, queman la tierra, ¿eso es correcto o no es correcto? Ok, la ley de alguna manera sí, como es un patrón cultural, eso la ley no lo puede prohibir de manera tajante. Lo que hay, o lo que la ley busca, que no es fácil llegar a eso, pero lo que la ley busca, es la manera y cómo, si la persona requiere del uso del fuego para poder preparar un terreno, que este uso del fuego sea enmarcado en condiciones adecuadas para controlar una posible ampliación del fuego. Eso significa de que todas las personas, de acuerdo a la ley, todas las personas que van a hacer uso de quemar una parcela, deben notificar primero antes de quemar. Uno verifica que las rondas estén bien hechas, de acuerdo a la topografía, al tipo de bosque que encontremos, bien hechas, y se le determina que si quema, debe de ser una quema en ciertas horas del día.
Es diferente quemar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando la temperatura está muy alta y un incendio es favorecido por el clima local, que por ejemplo hacer una quema a las 6 de la mañana, donde está fresco. Entonces, la frescura de la mañana hace que el fuego no agarre tal vez tanta fuerza, pero ya quemar a las 11, la fuerza es pavorosa. Claro. O de repente quemar después de las 5 de la tarde, pero tener rondas. Y no solamente rondas, sino que la persona debe tener gente también que esté alrededor de las rondas para poder evitar cualquier paso del fuego. Entonces, son ciertos criterios que la gente tendría que considerar para poder, digamos, hacer uso de este mecanismo como parte del proceso cultivo. La ley no lo prohíbe del todo, pero sí trata de establecer que existen algunas normas, algunos procedimientos que hay que acatar, si no, se convierte en una acción ilegal. Entonces, de encontrar la ley que una persona, por quemar una parcela, y esa parcela al quemarse, se quemó bosque, entonces eso se convierte, de acuerdo a la ley, en un delito forestal. Y lógicamente, aquí viene el hecho de poder identificar y asegurar con certeza de que el fuego fue provocado por ese hecho. Entonces es el indicio que en este caso el sistema judicial, a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, hace las investigaciones con el cual, una vez llegando a ese criterio que le permita, comprobando esa situación, puede entonces emitir una acusación formal contra esta persona por daños al bosque. ¿Por qué? Porque se le pasó. Entonces, ese es el mecanismo que la legislación establece. Sin embargo, el reto está en cómo la Fiscalía asegura o acredita que una persona realmente cometió esa acción, ¿verdad?, de manera concreta. Mire qué interesante, y por eso es importante conocer. La gente a veces, o la tala de los bosques, ¿verdad? Corta árboles así por así, y no es, ahora para eso existe una ley, ¿verdad? Y yo creo que es importante que podamos conocer, porque queremos cuidar, queremos tener una Honduras verde, una Honduras linda, tenemos un país rico en recursos naturales y tenemos esta cantidad de áreas protegidas, que precisamente hablando de estas áreas protegidas, quiero hacerle la consulta de cuántas y qué tipo de categorías se clasifican estas áreas protegidas a nivel nacional, licenciado. Ok, en este momento nosotros en el país tenemos más de 14 categorías de manejo diferentes dentro de las 91 áreas protegidas. Sin embargo, la ley forestal que salió en vigencia en el 97 y posteriormente el reglamento de la ley forestal ya establece en uno de sus artículos que para Honduras hay 5 categorías: parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas antropológicas, reservas biológicas y reservas antropológicas. Entonces, esto que eso nos dice que el país de alguna manera tiene que ir trabajando para poder uniformizar las categorías a estas 5. ¿Por qué 5? Diría la gente. Porque a nivel internacional existe un instrumento estandarizado a nivel internacional que es prácticamente adoptado por todos los países, que es el esquema de clasificación de categorías de manejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es UICN. UICN establece 6 categorías de manejo como estándares. 2 categorías son restrictivas, 4 no son restrictivas. Entonces, de alguna manera, la vinculación de estas 5 es con la intención de poder estandarizar y armonizar nuestras categorías a las categorías de manejo de otros países. ¿Para qué? Para comparar acciones de manejo. En este momento en que estamos hablando, incluso, hay una auditoría técnica del sistema. Del sistema estoy hablando de lo que hemos hecho con las 91 áreas. Y esa auditoría se está llevando en toda Latinoamérica. Y la auditoría va a arrojar insumos con relación a cómo estamos como Honduras, como sistema hondureño, con relación al sistema guatemalteco, al sistema costarricense, al sistema colombiano. Vamos a poder comparar qué tan bajo, qué tan alto o en medio donde es que estamos parados en este momento. Pero también internamente nos va a dar luces para decir cuáles son nuestros vacíos, nuestras debilidades, dónde tenemos que potenciar nuestros recursos, dónde tenemos que buscar y fortalecer alianzas estratégicas para poder echar a andar mecanismos que nos permitan mantener o mejorar las condiciones de nuestras áreas. En ese proceso es que estamos trabajando en este momento, preciso momento se está llevando a cabo eso. ¿Y a qué le llaman ustedes, licenciado, áreas prioritarias o áreas no prioritarias? Ok, áreas prioritarias son aquellas que nosotros le llamamos porque por ciertas condiciones particulares que tenga el área, son como de mayor peso. Por ejemplo, Merendón. Merendón para nosotros es un área prioritaria. ¿Por qué? Porque Merendón
prácticamente no solamente es el pulmón, sino que es prácticamente el aporte hídrico de una ciudad como San Pedro Sula, y sabemos la importancia que es San Pedro Sula. Claro. Cuzuco, un área prioritaria también dentro del sistema. ¿Por qué? Porque en Cuzuco nacen 11 fuentes superficiales, 11 ríos. De esos 11 ríos, 7 nacen y 7 drenan hacia el litoral atlántico, hacia la costa, que son el Cuyamel, Tegucigalpita, el San Ildefonso, San Carlos, el Cortecito, el Cholulo. Todas esas fuentes nacen de Cuzuco. ¿Y por qué es importante? Porque eso tiene un efecto sobre los recursos marinos costeros que están en Omoa, sobre el banco arrecifal que está en Chachahuala, sobre los pastos marinos que están en el tramo de Chachahuala al Paraíso, a Masca, sobre la migración, el patrón migratorio que hay del manatí, que viene desde Tela, desde Ceiba, y migra y entra a la laguna de Jaloa en Cuyamel, o al río Motagua como tal, y empieza a hacer la migración sobre la ballena, que en algunos periodos del año también tiene un patrón de migración, entonces, y el recurso pesquero como tal. Entonces, por eso es que estas áreas son consideradas como de prioridad. No significa que las que no son prioritarias no vale la pena rescatar, sino que se fortalece de alguna manera las alianzas en estas áreas, porque por ciertas particulares son representaciones que tienen un impacto social mucho más grande, ¿verdad? Y en todo este proceso, cuando hablamos de estas áreas prioritarias, que usted muy bien lo dice, que significa por algo prioritaria, son prioridad nacional, en este caso el Merendón, el Cuzuco, y de donde emanan fuentes o cuencas, ¿verdad?, de aguas vitales para nuestro país. Ustedes también en ese proceso tienen un control o una estadística de los animales que nosotros tenemos y que pueden estar también en peligro de extinción en estas zonas protegidas. Bueno, en este momento nosotros tenemos un convenio de investigación con Fundación Pantera. Fundación Pantera es una organización internacional, trabaja en todo el mundo en realidad. En Honduras no es la excepción, y con ellos hemos desarrollado ya en varias áreas protegidas un proceso de monitoreo, especialmente con lo que son felinos, jaguar, en este caso particular, que es como la especie emblemática, una de las especies emblemáticas de áreas protegidas. Entonces se han puesto trampas cámara, que son unas cámaras, pero que se llaman trampas porque capturan un animal cuando pasa por un sensor de movimiento que tiene la cámara. Cuando cruza ese sensor, la cámara hace una fotografía, ¿no?, de lo que está cruzando en ese momento. Y en ese sentido hemos logrado identificar ya presencia de jaguar en varias áreas protegidas. La ventaja que se está llevando con Fundación Pantera es que también nos está ayudando porque el jaguar tiene manchas, y las manchas son como las huellas nuestras. Cada uno de nosotros, la huella que nosotros tenemos digital no es similar, a pesar de que habemos 7.000 millones de humanos en este mundo, no hay ninguno que tenga la misma huella. Entonces las manchas en los jaguares es lo mismo. Cada mancha, cada patrón de manchas es único para ese animal, y eso nos va a permitir nosotros ver de que si capturamos con una cámara un jaguar en Pico Bonito y de repente años después lo fotografiamos en Cuzuco y vimos que el patrón es el mismo, significa de que ese jaguar está migrando desde Pico Bonito en Ceiba hasta Cuzuco, por ejemplo. Entonces ahí nos va a permitir decir, ok, hay una migración, hay un cruce genético de esta especie. Entonces, ese tipo de cosas, y en Cuzuco particularmente tenemos un convenio de investigación con los ingleses por 8 años continuos, y en este momento están los ingleses en Cuzuco desarrollando la temporada número 9 de investigación. Excelente, realmente interesante todo este tema. Yo creo que como hondureños tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a estos cambios que vamos a hablar más adelante también del cambio climático y cómo nosotros estamos obligados a cuidar estas áreas protegidas del país, que son un recurso, un tesoro invaluable. Continuamos en unos segundos, no nos cambien, ya regresamos. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100.000 empleos directos y 500.000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país.
tenemos una refrescante invitación para ti y tu familia. Sisima Eco Water Park. Conocerán Río Plátano y se divertirán en el Cangrejal. Se refrescarán en Bruce Laguna. ¿Qué tal un bronceado en Punta Sal? O disfrutar la Laguna de los Micos. El fútbol y voleibol en Triunfo de la Cruz. Y saborear las delicias hondureñas. Relájate, refréscate y zambúllete en Sisima Eco Water Park. Vive la aventura caribeña. Kilómetro 3 autopista al aeropuerto. FOL, Fountain of Light Christian Academy, es educación bilingüe cristiana integral de excelencia. Maestros cristianos profesionales con alta experiencia. Utilizamos los mejores sistemas de aprendizaje. Scott Forsman, Pearson, Abeka Book, Houghton Mifflin y Santillana. Clases adicionales de francés, natación, música, entre otros. Somos miembro de ORUEF, AXI y ANEP. FOL Christian Academy es educación bilingüe cristiana integral de excelencia para sus hijos. Lupita buscaba una nueva vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Muchas personas están siendo engañadas con promesas de trabajo fácil para ser privadas de su libertad, vendidas por sexo, trabajo forzado y para quitarle sus órganos vitales. No caigas. Denuncia a quienes te hagan ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Y bien, continuamos hablando de este tema tan importante, que estamos a tiempo de cuidar y proteger estas zonas y áreas maravillosas de Honduras, estas zonas protegidas del país. Hablamos con el biólogo Alex Emilio Vallejo Han, quien es el coordinador para la zona norte del ICF, el Instituto de Conservación Forestal, ¿verdad? Sí. Y sabemos que el gobierno pues también está haciendo su parte, ¿verdad? A través de este ministerio prácticamente, pero sí queremos compartir con todos ustedes que en Honduras tenemos animales bellísimos en medio de estas áreas protegidas, y hablaba hace unos segundos el licenciado Vallejo, que hay algunas imágenes que vamos a estar mostrando en el transcurso del programa de esos animales que son realmente bellísimos y que están en estas zonas protegidas del país. Y aunque estemos viendo estas imágenes bellas, ¿qué sucede con las personas? Porque es importante que la población sepa que están cazando a estos animales que de alguna manera están casi ya en peligro de extinción. ¿Cuál es la penalidad? Hay una pena si se encuentra infraganti a una persona agarrando, por ejemplo, un jaguar, ¿verdad? O un tigre, o un animal de estos bellísimos que vamos a estar viendo en unos segundos en pantalla, el licenciado Vallejo. Sí, la ley forestal actual considera casi todo como delito. Como delito, en algunos casos son delitos fiables, en otros casos no son fiables. En el caso de la cacería, el Departamento de Vida Silvestre, que es otro departamento en el cual se coordina y se complementan acciones, tiene su norma, que es la norma técnica nacional para el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre en Honduras. ¿Qué es lo que establece esa norma? Esa norma lo que da es que abre el espacio para que la gente haga un aprovechamiento de la vida silvestre, pero se intenta que el aprovechamiento sea de forma sostenible. Una de las figuras que establece es, por ejemplo, y esto sí quiero aprovechar la coyuntura de este medio para informarlo, es que el ICF, a través del Departamento de Vida Silvestre, nosotros podemos dar permisos de cacería. Sin embargo, el dar un permiso de cacería implica cubrir un montón de requisitos. Uno de los requisitos importantes es hacer un estudio de población de la especie que se quiere cazar. ¿Por qué? Porque del estudio de población nos va a determinar o nos va a estimar cuántos animales hay de esa especie. Y en base a las condiciones del sitio y a la población de esa especie, el ICF puede autorizar, digamos, en un año, una cota de caza. Y esa cota de caza no se puede incrementar, a excepción de que el nuevo estudio indique de que la población se ha mantenido o ha mejorado. Claro. Entonces, es similar a lo que hacen los estadounidenses en este caso. Sin embargo, y esto aquí es donde quiero aprovechar la coyuntura, el ICF no ha emitido ningún permiso de cacería en la región. ¿De ningún tipo? Para ningún tipo de especie.
Ni iguana, garrobo, no, ni guau, loros, toda periquitos. persona, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Toda persona que haga un proceso de cacería no cuenta con el respaldo legal que legalice esa actividad. Y eso se convierte en un delito tipificado en la ley forestal. Y ahí, al encontrar una persona que infraganti esté desarrollando esta actividad, simplemente es requerida y puesta a la orden de la Fiscalía para que la Fiscalía entonces proceda de acuerdo a los procedimientos que legalmente están establecidos. ¿Quiénes hacen esta acción? Diría la gente. En este momento la acción no la podemos hacer nosotros como ICF porque definitivamente no tenemos el personal para hacerlo, pero sí tenemos una permanente comunicación y un permanente apoyo con las Fuerzas Armadas. Ahorita, en este momento, estamos redistribuyendo unos campamentos y construyendo nuevos campamentos, y una de las intenciones de estos campamentos, donde hay presencia de mucha cacería, va a ser la función de ellos, va a ser intentar neutralizar las acciones de cacería. ¿Cómo? Tratar de encontrar a la gente que case, y si se encuentra alguien que esté cazando, ellos tendrán que detenerlo y ponerlo a la orden de la Fiscalía en el momento apropiado para que la Fiscalía proceda conforme a lo que dice la legislación. Entonces, esas son cosas, esas son las alianzas. El ICF no puede trabajar solo en esto, requiere del acompañamiento no solamente de las Fuerzas Armadas, sino que de las municipalidades. Sin embargo, muchas veces, muchas municipalidades se nos quedan un poco rezagadas en este sentido, y el apoyo que deberían de darnos tal vez no es el esperado. Sin embargo, es una cuestión que tenemos que ir construyendo permanentemente para ir buscando nosotros una protección de nuestros recursos, que al final es donde dependemos, ¿no? Igual le sucedería a una persona que está en la carretera, que a veces uno viene en el carro, viene de algún lugar y mira en la carretera que tienen unas grandes iguanas o garrobos gigantes o tienen unos periquitos. Igual, esa es una pena para toda la gente, ya sea que la agarren infraganti, cazando el animal o vendiéndolo. Bueno, ahí entra en el contexto otras cosas. Ahí lo podemos determinar no como cacería, sino que como comercialización ilegal de fauna silvestre. Entra en otra Pero categoría. También, en el caso de las iguanas y garrobos, la gente normalmente los amarra con las patas para atrás y les rompe los uñales. Y con los mismos uñales, eso se convierte, de acuerdo a la ley, en maltrato animal. Y eso es penado también. También es penado. Entonces, simplemente una persona que a un loro lo tenga en proceso de desnutrición por falta de cuidado, ya esa persona corre el riesgo de que sea acusada por maltrato animal. Y la ley ya contempla una sanción para esa persona. La Fiscalía procede y contempla una sanción. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Quiere decir que la ley puede permitir que la gente pueda tener su mascota, pero que la gente sea responsable de ella. Pero vemos, por ejemplo, los perros, que no tienen nada con vida silvestre. Pero ¿cuánta gente tiene perros y no les da ningún cuidado? Y andan los perros deambulando, haciendo desastres en la calle. Gatos, por ejemplo. Entonces, en este caso, el ICF, con el Departamento de Vida Silvestre, le corresponde lo que es trabajar de alguna manera con lo que es la vida silvestre en nuestro país. Y hay un procedimiento ya que tipifica sobre ciertos delitos que ya están establecidos en la norma. Interesante. Y hablando de las zonas protegidas del país, licenciado Vallejo, ¿podemos nosotros mencionar cuáles son los lugares que se consideran reserva nacional? Bueno, reserva nacional son todas las áreas protegidas que son. Sin embargo, dentro de las 91 tenemos 2 áreas que están elevadas a una categoría ya mundial, que son Copán Ruinas, que todos lo sabemos, que es patrimonio de la humanidad, pero tenemos en el otro extremo, casualmente, que es la biosfera del río Plátano, que también es un patrimonio de la humanidad. Y tenemos áreas protegidas que son manejadas de manera más internacional, como Trifinio, el Parque Trifinio. Parque Trifinio es un área protegida que es manejada conjuntamente con Guatemala y El Salvador, porque está en el área donde confluyen los 3 países. Y el Parque Nacional tiene injerencia en los 3 países. Entonces ahí hay un proyecto trinacional en este caso. En el caso nuestro, en Cuyamel, lo que se pretende es abonar de alguna manera, y tuvimos una reunión el miércoles, incluso con una gente de Guatemala, porque estamos tratando de abonar para poder hacer un trabajo compartido con una área binacional entre Guatemala y Honduras en este caso. En el caso de la Mosquitia, tenemos la reserva de Bozaguas en Nicaragua, y con la reserva de Bozaguas está conectada directamente con el Patuca, que es otra área protegida nuestra. Entonces ahí hay un proceso que tiene que ser un proceso compartido de alianza y de mecanismos
integrales entre los dos países. Así en el Golfo de Honduras, en el Golfo de Fonseca, perdón, tenemos también algunas áreas que de alguna manera tienen una injerencia binacional. Entonces, sí tenemos áreas protegidas de diferentes enfoques, pero como patrimonio de la humanidad tenemos Copán Ruinas y la biosfera de Río Plátano. Y en este caso me imagino que Copán Ruinas y la biosfera de Río Plátano y la Mosquitia, como son patrimonio de la humanidad, ya no solo son nacionales, ¿verdad?, sino que de la humanidad, hay organismos internacionales que están constantemente monitoreando, trabajando en equipo con el ICF aquí en el país. Sí, por ejemplo, uno de los más grandes esfuerzos internacionales que se está llevando es en la biosfera. Ahí hay prácticamente, diría que el 95% de las organizaciones internacionales en materia de manejo de recursos naturales de alguna manera tienen representatividad ahí. Gobiernos o cooperaciones internacionales han aportado durante muchos años y siguen aportando porque le apuestan al buen manejo y a la protección y a la recuperación del recurso de lo que es prácticamente la Mosquitia. La Mosquitia se considera como un pulmón más del mundo. Sí. Un pulmón más del mundo. Lógicamente no podemos compararlo con la Amazonía, que es una monstruosidad, ¿no? Pero sí podemos comparar a nivel Centroamérica que la biosfera del Río Plátano es un área de suma importancia para mantenimiento del cambio climático en nuestro país. ¿Por qué? Por la gran cantidad de vegetación. Sin embargo, no podemos desconocer que uno de los aspectos que nos está limitando mucho es el aspecto de inseguridad que tenemos en esa región, que todos lo sabemos, y eso nos ha provocado mucha dificultad para poder hacer muchas acciones. Sí. ¿Por qué? Porque la inseguridad nos pone una barrera y desde luego todos sabemos que eso que implica, ¿no? Claro. Entonces, eso es un asunto que ya tiene otro contexto que está fuera del alcance de lo que es el ICF. Y una pregunta, licenciado, ¿en qué momento ya el gobierno de la República decide que una zona se va a hacer un parque nacional? ¿Qué requisitos debe tener esa zona protegida para convertirse en un parque nacional? ¿Y cuáles son los parques nacionales que actualmente Honduras tiene? Bueno, Honduras tiene, ¿cuántos? No le podría dar un número en este momento, calculo que anda arriba de 20, entre 20 y 25 creo áreas que son parques nacionales. La categoría de parque nacional es la que está más ampliamente distribuida en el país. Sí. A nivel de la región, parques nacionales tenemos el Parque Nacional Azul Meámbar, que es compartido con Taulabé, con Ciguatepeque y con Meámbar. Tenemos el Parque Nacional Blancayanet Caguas, que antes se denominaba como Parque Nacional Punta Sal. Tenemos el Parque Nacional Cuzuco, que es un parque emblemático nuestro en la región. Tenemos el Parque Nacional Montaña Santa Bárbara. Esos son los 4 parques nacionales de 8 áreas, sí. 4 tienen la categoría de parque nacional. Y tenemos una propuesta de parque que es el Parque Nacional Cuyamelo-Moa, que está a nivel de propuesta en este momento. De ahí tenemos Micoquemado, en este caso particular, un área que está altamente intervenida, que estamos en proceso con el acompañamiento de unas organizaciones y con el acompañamiento de las municipalidades que integran Micoquemado, en un proceso de recategorizar el área. No sabemos si de repente va a caber como parque nacional, no lo sabemos todavía, eso es parte de un ejercicio que tenemos que hacer, pero vaya a ser posiblemente que pueda ser elevado a parque nacional y tener sus directrices propias, ¿no? Pero en este momento tenemos 5 áreas dentro de la región que son consideradas como parques nacionales. Y estos parques nacionales, licenciado Vallejo, por ejemplo, el Cuzuco, que está tan cerca de San Pedro Sula, está aquí en la zona norte, ¿verdad?, a unos kilómetros de Cofradía. La gente que quiera ir a conocer este lugar, que quiera ir en familia, tenemos tantos lugares bellos que a veces la gente no dice no sé dónde ir para vacacionar y tenemos lugares maravillosos realmente. Sí. ¿Cómo podemos hacer en esos casos para que la gente sepa que puede ir, por ejemplo, al Cuzuco? La gente que está en la zona del departamento de Cortés, se paga una cuota a nivel de escuelas, colegios, universidades que quieren hacer una excursión. ¿A quién se deben abocar para poder llegar al lugar? Okay, ahora, en este momento nosotros tenemos una persona en Cuzuco, un guarda, que está encargado de recibir a los visitantes que lleguen. Sin embargo, durante junio y julio de este año, no es que se limita, pero estamos pidiendo que la gente no suba mucho porque estamos atendiendo el grupo de investigación. Y en este momento tenemos 100 personas en Cuzuco, 100 investigadores. Y nos vienen alrededor de 100 personas el miércoles adicionales. Entonces, hay bastante población en este momento en Cuzuco y se nos hace prácticamente imposible atender a más gente. Sí. Entonces, ya en agosto en adelante, sí, ya queda el espacio para que la gente
¿Cómo abocarse? En este momento lo que yo les sugiero es que puedan abocarse a las oficinas del ICF aquí en San Pedro Sula, que es el 2559-0545, el teléfono de la oficina, porque hay una entrada que se paga. Se prefiere que sean grupos, por la facilidad, que sean grupos, y de acuerdo al grupo, hay un pago simbólico de 20 lempiras, básicamente por persona, en el caso de nacionales, ¿no? Y eso, hay una cuenta especial que el instituto abrió que se llama Parque Nacional Cunzuco. Es una cuenta de cheques que es auditada todos los años por el Tribunal Superior de Cuentas. Y esa cuenta se abrió porque el dinero que se recaude por entradas del parque o por donativos, porque también puede ser gente que por voluntariedad pueda donar dinero, entonces se deposita en esa cuenta y esa cuenta es uso exclusivo para lo que es el manejo del área. Entonces eso es el mecanismo que estamos llevando y lógicamente el depósito, lo que el banco le da es un comprobante, ¿no?, del depósito, y con eso nosotros nos aseguramos que ya pagaron, digamos, la entrada de un grupo determinado. Excelente. Vamos a una pausa comercial, regresamos en unos instantes, no nos cambie. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. La costa caribeña de Honduras reunida en un solo lugar. Sisima Eco Water Park. Atrévase a sumergirse en la diversión y alegría. Siente el ambiente de los lugares turísticos más visitados del país. Además, en Sisima encontrarás variedad de comidas en nuestra exclusiva área de restaurantes. De igual manera, contamos con diferentes salones disponibles con capacidad hasta de 300 personas para que celebres bodas, cumpleaños, graduaciones y todo lo que desees. Diviértase en familia en el único lugar que combina entretenimiento, cultura y sana diversión. Sisima Eco Water Park. Vive la aventura caribeña. FOL, Fountain of Light Christian Academy, es educación bilingüe cristiana integral de excelencia. Maestros cristianos profesionales con alta experiencia. Utilizamos los mejores sistemas de aprendizaje. Scott Forsman, Pearson, Abeka Book, Houghton Mifflin y Santillana. Clases adicionales de francés, natación, música, entre otros. Somos miembro de ORUEF, AXI y ANEP. FOL Christian Academy es educación bilingüe cristiana integral de excelencia para sus hijos. Mami, ya me voy. Todo va a estar bien, no te preocupes. Voy a tener una vida mejor. Las falsas promesas destruyen tu vida. Muchos son esclavizados, vendidos por sexo, secuestrados para extraer sus órganos vitales. Denuncia al 911 a quien te haga ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Y continuamos con este programa. Estamos a tiempo de cuidar y conservar las áreas protegidas de Honduras. Tenemos áreas maravillosas y ustedes vieron ese video de inicio que el ICF nos compartía. Y qué bueno aprovechar con el biólogo, ¿verdad? Con el señor Alex Vallejo, hablando un poco de todo este tema que es tan amplio y no nos ajusta realmente una hora para hablar de este tema tan lindo, tan maravilloso. Les invitamos a conocer los parques nacionales. En el caso del Cunzuco, pues nos dice usted que ahorita en julio, ¿verdad? Están haciendo algunas remodelaciones, cuidando algunas áreas, pero es importante que luego pues las familias, las iglesias, empresas, podamos conocer las bellezas que tenemos en Honduras. Y en este parque le comentaba al biólogo que si no hay ningún problema porque ahí han visto jaguares
jaguares, en la noche han capturado imágenes de animales así, le digo yo, pero no hay peligro que vayan a hacer alguna cuestión ahí con las visitas, y para nada, el lugar es inmenso, es grandísimo, y hay por supuesto, ¿verdad?, protección, hay seguridad, y ellos tienen ahí en su hábitat pues los animales de los cuales son las presas que ellos, ¿verdad?, se alimentan. Así es. Para que la gente esté tranquila, háblenos qué es lo que ellos comen, para que sepamos que no tienen nada de hambre cuando lleguemos a visitar el Cuzuco. Sí, normalmente Cuzuco como área protegida es un área natural donde los animales no están encerrados, están en su ambiente natural, sí, y ellos transitan libremente por cualquier lugar. En el caso particular de jaguar, por ejemplo, sería casi imposible que una persona, un visitante, vea un jaguar. ¿Por qué? Porque el jaguar es un animal que normalmente evita la presencia del humano. Evita la presencia del humano. Y además el jaguar tiene un área en Cuzuco de cerca de 7.000, 8.000 hectáreas de bosque, donde puede prácticamente andar tranquilo. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en mi caso, yo estoy desde el 92 en Cuzuco, yo he estado hasta 60 días en la montaña, y yo en todos estos años solo he visto 2 veces jaguar en Cuzuco. Es como para dar una idea, sí, de que no, sí, es fácil, no es así, realmente a veces mucho como de casualidad de poder encontrar una especie de este tipo, pero no hay un problema en ese sentido. Por eso el Cuzuco tiene senderos, como lo tiene, sí, Azul-Miámbar, sendero, y lo que sí se le pide al visitante es que respete lo que son las rutas de los senderos. ¿Por qué? Por el hecho de que si alguien se separa del sendero, se puede perder. Ya tuvimos en el 96 la pérdida de dos o tres muchachos, y nos tocó cerca de 6-7 horas buscarlos para poderlos encontrar. Y se habían perdido porque se salieron del sendero, no cumplieron las normas, se salieron del sendero, y creyendo ellos que podían salir, se internaron más al bosque, hasta llegar un momento en donde ya no pudieron caminar porque era de noche. Entonces, cosas así son las que se le pide al visitante que no haga, y que respete que son las señalizaciones y las normas que se establecen en el área. Licenciado, para cerrar el tema, porque es un tema tan amplio y tan lindo, igual que las personas, los árboles nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tengo entendido que el gobierno de la República, y quizá usted nos puede ampliar acerca del tema, ya certificó o permitió la certificación de los bosques. ¿Esto es así? Bueno, el proceso de certificación forestal es un proceso en el cual se le da a la persona la posibilidad de poder certificar árboles, ¿verdad?, para poder ser aprovechados. Sin embargo, la certificación no necesariamente es para aprovechamiento, porque también hay una certificación con un propósito de protección, claro, o hay una certificación con el propósito de biomasa, o certificación con el propósito de leña. Hay diferentes figuras, pero la certificación lo que nos lleva es que de alguna manera en el ámbito nacional tenemos que enmarcarnos a que a nivel internacional hay una presión fuerte de que el recurso madera, en este caso, provenga o trate de provenir en 100% de áreas bajo manejo. Eso significa áreas que tienen planes de manejo o áreas que son plantaciones certificadas. Y para eso el ICF tiene todo un programa y todo un proceso donde a la persona se le puede certificar desde un árbol hasta la cantidad que quiera, ¿verdad? Entonces existen todas estas figuras que le permiten a la gente tener ese beneficio económico, pero tiene que ser bajo qué criterio. Yo me beneficio económico, pero en caso contrario yo voy a contribuir entonces ¿a qué? A que mi entorno ambiental mejore. Entonces, excelente, también. Y es importante entonces la aclaración, ¿verdad?, con esta certificación de los árboles maderables. Muchos de ellos, por supuesto, que tienen grandes propiedades, algunas personas, y están aprovechando, sembrando, ¿verdad?, estos árboles maderables que aunque a 10, 15 años van a ver ¿verdad?, la producción o van a ver el beneficio, pero no necesariamente significa que esta certificación es todo el mundo a sembrar y todo el mundo a después deforestar. Va a haber me imagino, como en toda una normativa, ¿verdad?, que va a ir categorizando el tipo de árboles que se van a sembrar, etcétera. No, ahí lo que hay son criterios de aprovechamiento, ¿no? Sí. Y ahí se van dando las pautas, No todas las áreas que se puedan reforestar pueden ser sujetas por cuestiones topográficas de aprovechamiento forestal. Sí. Entonces ahí ya la misma ley ya establece ciertos parámetros que hay que respetar, ¿no? Franjas de ríos, quebradas, nacimientos, etcétera, pendientes demasiado abruptas, por ejemplo, cosas que ya la ley forestal restringe, pero hay otras que sí. Entonces, la cuestión es que saber la gente que sepa que sí existen alternativas. Sí. Existen alternativas que pueden viabilizar económicamente el poder obtener algún beneficio económico de un área,
sistemas agroforestales o silvoposteriores que son muy eficientes para poder recuperar áreas degradadas. Entonces yo creo que eso es lo importante que podemos. Muchísimas gracias, licenciado Vallejo, gracias porque en representación del ICF como coordinador de la zona noroccidental o norte nos acompañó en este programa. Esperamos tenerle nuevamente porque es un tema bien amplio, como bien lo vimos, es realmente amplísimo, queremos conocer más, pero sí es importante que si podamos conocer nuestros parques nacionales, los bellos bosques con los que cuenta nuestra nación, vale la pena conocer Honduras. Igual recordarles que es importante como familia tener un tiempo y un espacio con los niños, con nuestros hijos, con nuestros esposos, padres, hermanos y disfrutar de un tiempo de vacaciones. Aprovecho este momento para recordarles que en la ciudad de San Pedro Sula, aquí cerquita de su casa, vea qué interesante, usted se puede ir un fin de semana a este maravilloso parque acuático Sisima Water Park. Ahí hay variedad de restaurantes, comida variada y usted puede disfrutar de un tiempo, refrescarse en este clima tan cálido, vale la pena realmente. Les invitamos a tomar un tiempo de familia, puede ser un día completo, un fin de semana, hay lugares bellos y maravillosos como los que tenemos a nivel de parques, ¿verdad? También nacionales del país, pero aquí en la ciudad de San Pedro Sula, a unas cuantas kilómetros de su casa, está este parque acuático Sisima Water Park. Les invitamos a conocer, a visitar este lugar maravilloso y a todos y a cada uno de ustedes, estimados televidentes, muchísimas gracias por el favor de su atención, muchísimas gracias al licenciado Vallejo que nos acompañó en este programa de que estamos a tiempo de cuidar y proteger esas zonas, ¿verdad? Valga la redundancia, protegidas del país, esa riqueza natural que posee Honduras. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. La costa caribeña de Honduras reunida en un solo lugar. Sisima Eco Water Park. Atrévase a sumergirse en la diversión y alegría. Siente el ambiente de los lugares turísticos más visitados del país. Además, en Sisima encontrarás variedad de comidas en nuestra exclusiva área de restaurantes. De igual manera, contamos con diferentes salones disponibles con capacidad hasta de 300 personas para que celebres bodas, cumpleaños, graduaciones y todo lo que desees. Diviértase en familia en el único lugar que combina entretenimiento, cultura y sana diversión. Sisima Eco Water Park. Vive la aventura caribeña. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. FOL, Fountain of Light Christian Academy, es educación bilingüe cristiana integral de excelencia. Maestros cristianos profesionales con alta experiencia. Utilizamos los mejores sistemas de aprendizaje. Scott Forsman, Pearson, Abeka Book, Houghton Mifflin y Santillana. Clases adicionales de francés, natación, música, entre otros. Somos miembro de ORUEF, AXI y ANEP. FOL, Christian Academy, es educación bilingüe cristiana integral de excelencia para sus hijos. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos,
nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella.